Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. No voy a analizar el presupuesto desde su consistencia, que la tiene, quiero decir, de su equilibrio, de su razonabilidad, de las variables que ha usado, de las estimaciones que hace, de las proyecciones, de las pautas macroeconómicas, de todo lo que nos informó al principio y otros diputados han profundizado el presidente de la Comisión de Presupuesto. Tampoco me voy a referir a números más finos. Hay muchísimos diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Usted sabe que muchas veces la lupa en el análisis se detiene en un área, en los gastos por jurisdicción, por función, en los incisos, como se hacía antes. Y es un análisis muy fino que es mejor que lo hagan otros diputados y otras diputadas o el propio presidente de la Comisión de Presupuesto, que lo sabe hacer muy bien y con mucha elocuencia. Yo quiero hablar del presupuesto como un plan de gobierno, porque eso es un presupuesto. Es un conjunto de prioridades, de aspiraciones, de preferencias, de énfasis que un gobierno, administrando el Estado, le asigna los recursos para poder cumplir, expresado en números, que un gobierno le asigna a cada una de esas prioridades. El plan de gobierno, sin metas, sin presupuesto, todos sabemos que es algo gaseoso, que es una fábula. Entonces hay que hablar del plan de gobierno. Ahora, el presupuesto tiene muchos momentos. No hay un solo presupuesto. No es lo mismo el presupuesto de alguien que inicia una gestión de 4 años en comparación con los presupuestos intermedios. No es lo mismo el último presupuesto del primer mandato de un jefe de gobierno que todavía no ha sido reelegido. Y no es lo mismo un presupuesto del último año de una gestión que va a terminar siendo una gestión de 8 años. Y tampoco es lo mismo si quien es el jefe de gobierno tiene la aspiración de presidir este país. Y entonces, allí está el elogio que yo quiero hacer a este presupuesto. Ahí adquiere relevancia y es digno de elogiar. Y no parece el presupuesto de un gobierno que está próximo a su fin. Algunos me dirán, bueno, pero debería ser así. Pero los usos y costumbres de la Argentina demuestran que no es así, ¿no? Este es el trabajo técnico de un grupo de funcionarios liderados por el ministro Mura, que lo pudieron llevar adelante durante años, y es el trabajo en equipo de un gabinete liderado por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que año tras año ha mostrado y ha sido fiel a su impronta, a su estilo, no estridente, prudente, coherente, y que va a dejar al Estado de la ciudad absolutamente ordenado, gane quien gane en la próxima elección. Y eso es una manera de gobernar distinta. Y eso es lo que estamos defendiendo desde este interbloque. Estamos aprobando un presupuesto, señor presidente, equilibrado. Y esto es el resultado de una gestión responsable y sensata que tiene un plan. Este presupuesto bajó el peso de la deuda en un 30% y la lleva al 5% del total del presupuesto. Lo digo porque quiero recordar a los agoreros del endeudamiento que durante estos últimos 6, 7 años han dicho que esta ciudad iba a colapsar por el endeudamiento. Y ahora estamos tratando este presupuesto. Son números,
es objetivo. Se pueden mostrar líneas, se pueden mostrar papeles, cartulinas, lo que ustedes quieran, tiras, pero lo objetivo es que la deuda se ha bajado, la verdad que es manejable incluso con recursos propios. Y lo estamos haciendo sin asfixias de nuevos gravámenes e impuestos, y lo estamos haciendo a pesar de la intempestiva, brutal, inexplicable quita de la coparticipación que hizo de la mañana a la noche el gobierno nacional en medio de una pandemia. Y lo estamos haciendo, señor presidente, a 4 o 5 meses de la salida de esta pandemia, porque acá en la Argentina pasan tantas cosas que parece que nunca existió el COVID. A las ciudades en el mundo de la estatura y de la magnitud de la ciudad de Buenos Aires todavía les cuesta salir adelante. Y nosotros, créame, lo digo con mucho orgullo, lo estamos haciendo muy bien. A pesar de todos esos problemas, estamos proyectando para el 2023 un presupuesto con déficit. Diputado Cortina, la diputada Barri le pide una interrupción. No, ahora no. Continúe, diputado. Más adelante. Pero además, este presupuesto reafirma la vocación transformadora de la ciudad, lejos de la estridencia, del declaracionismo, de las miserias de la chicana y la agresión en las declaraciones. ¿Por qué lo digo? Porque este presupuesto, señor presidente, consagra una serie de políticas públicas que son claves para la ciudad. En primer lugar, se incrementa la inversión, le guste, al que no le guste, lo desconozca, el que lo desconozca. La inversión en servicios sociales sube al 63%, educación, salud y desarrollo social, del total del presupuesto. El peso de educación sube en el orden del 20%, vuelve al 20%. Vivienda sube al 4.9% del total. Y salud supera los márgenes de la prepandemia. Nos encontramos ahora en un pleno proceso de negociación con la reapertura de las paritarias producto de la inflación. Esto no es la capital de otro país, es la capital de la Argentina, ya que algunos nos dan clases de instrucción cívica y otros de historia acerca de qué es la ciudad de Buenos Aires. No es que somos paracaidistas polacos nosotros, estamos en la Argentina, entonces hay inflación, estamos reabriendo las paritarias. Hasta el momento en la negociación está en el 86% y se está trabajando para que los trabajadores puedan hacer frente a la inflación y se puedan sostener el salario que en términos reales han perdido por la macroeconomía del país. Esa es la realidad. Sabemos que la inflación se devora los salarios día a día, pero vamos a hacer un esfuerzo como se hizo en los últimos 15 años, que hemos siempre llegado a un acuerdo con los gremios, que tampoco son paracaidistas polacos, son peronistas. Son peronistas. Y con nosotros han acordado siempre. Siempre hemos acordado, hemos tenido la responsabilidad de hacerlo. Este presupuesto dedica el 15% del total a un tema que está en el centro de la preocupación de la sociedad, ya desde hace mucho tiempo, acá y en todo el país, que es la seguridad. Pero también crece, señor presidente, en el gasto y en la inversión de la obra pública que va a representar el 15.3%. Entonces yo creo, señor presidente, que este es un presupuesto muy bueno. Es un presupuesto consistente, es robusto, es difícil de criticar y eso explica el tipo de críticas que recibe. Mire, yo voy a decir algo que todas las veces quiero tratar de explicarlo mejor, me cuesta quizás por mis limitaciones, para que no se enojen algunos diputados de la oposición, porque yo siempre digo, es muy difícil discutir los problemas de la ciudad haciendo una abstracción de que esta ciudad pertenece a un país y que además es un país federal y que es gobernado por una fuerza política de carácter federal que está implantada territorialmente, más o menos con variaciones en todo el territorio, y lo mismo le pasa a la oposición, ¿no? Entonces, siempre nos dicen, pero nosotros somos legisladores de la ciudad. Bueno, a nosotros nos parece, a este interbloque, que nosotros no podemos no comparar. Porque estamos todos en Argentina, somos todos argentinos, ¿no? No hay manera que eso no suceda en un país federal. Ahora, si vos me decís que te aterra la ciudad, no puede ser que no te aterre lo que pasa en el país y en las otras provincias, ¿no? Y después, si querés discutir por qué te aterra la ciudad,
Y yo te quiero empezar a explicar que te empieces a aterrar más por lo que pasa en el país y en las provincias. Acá nos han contado historias. Las historias llamativamente terminan en De la Rúa. No, acá no existió la década del 90 y no existió Menem. Y también Menem o otro paracaidista polaco. No sé quién lo inventó a Menem, ¿no? Entonces, señor presidente, a mí me parece bien los diputados del oficialismo y de la oposición que han tenido una actitud incluso algunos diputados han dicho, bueno, busquemos coincidencias, pero para buscar coincidencias todos tienen que ceder y reconocer las macanas que se mandaron, que son absolutamente todas las fuerzas políticas, o sea, estamos todos incluidos, todos incluidos. Es un buen comienzo saber que estamos todos incluidos para tratar de encontrar una salida, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se miente con algunas cosas. ¿Cómo se va a pensar que se puede tener encerrada al vacío, en un frasco al vacío, a la ciudad de Buenos Aires, cuando la Argentina es un polvorín? Y diría también, para ser justo con el gobierno nacional, el mundo es un polvorín con respecto a la discusión salarial. El mundo está crujiendo con el tema de las desigualdades, los ingresos. Hay una discusión salarial. ¿Cómo no va a haber una discusión salarial en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo no lo va a haber? ¿No? Entonces, yo no puedo entender cómo no pueden ver esos matices, porque lo puedo entender, como siempre lo digo, con mucho respeto de las fuerzas políticas que tienen una visión totalizadora de la realidad. Uno puede estar de acuerdo o no, pero, bueno, tienen una visión. Pero quienes gobiernan a nivel nacional, como quienes somos oposición a nivel nacional, pero gobernamos en este país, tenemos la suficiente capacidad para analizar con realismo y pragmatismo lo que sucede en el país. Entonces, ¿cómo eso no se puede reconocer? ¿Cómo se puede venir acá a hablar de salarios sin saber qué es lo que pasa en la provincia que nos rodea, que es la provincia de Buenos Aires? Y que es el cóctel perfecto del sueño de un supuesto progresista silvestre, ¿no? Gobernada por un gobernador joven, ¿no? Venido de la militancia universitaria, respetable académicamente, que ha escrito libros, absolutamente reconocido, asume, y entonces debería haber valores distintos en esa provincia, porque si ahora la culpa, después de 30 años de gobierno peronista, la tiene María Eugenia Vidal, es otra mentira. No está bien el análisis. No hay capacidad de ceder para entender racionalmente, lo mismo que cortar cuando se está llegando a la década del 90, y no explicar qué fue el menemismo, ¿no? Y había que seguir incluso hasta la dictadura. Lo explico por qué. Por cultura. Que hoy llamativamente nadie ha hablado de cultura. No sé qué es lo que pasa. Debe haber cierta admiración al ministro abogado. No sé qué es lo que habrá pasado, pero nadie habla de cultura. Aquí se ha dicho de cultura, señor presidente, le pido que me preste atención como siempre me presta, pero fíjese, en cultura, en el año 22, enfocado desde el punto de vista jurisdiccional, o sea, el ministerio, el presupuesto de cultura era el 1.44. Para el 23 tenemos programado un 1.52, o sea, aumenta. Poco, pero aumenta. Desde el punto de vista de la función, en el 22 teníamos el 2%. Y este año vamos a tener el 1.7. Ahora, ¿sabe por qué no vamos a tener el 1.7? Porque este distrito, todos los distritos de Argentina y el Gobierno Nacional, a propuesta del Gobierno Nacional, ha querido que de cultura se saquen las partidas correspondientes a deportes, que adivine usted de cuánto es, 0.3. O sea, cultura no disminuyó. Pero le quiero decir una cosa. ¿Usted sabe cuál es la meta que propone la UNESCO para que todos los países tengan un presupuesto aceptable de cultura? 1%. 1%. ¿Qué le pasa a la cultura? A la cultura lo que le pasa es que es invadida por otros temas que actúan muy imperialmente con ella, como es la educación, el turismo, el ocio. Pasa en muchos países y en muchos estados subnacionales y ciudades. Ahora, vamos a compararnos externamente. ¿Usted sabe de la torta del presupuesto de la ciudad de Londres? ¿Cuánto los londinenses le asignan a la cultura? Nos gustará, no nos gustará, tema Malvinas, fenómeno. Fue un imperio. Londres, Inglaterra, el Reino Unido. 2.2.
lo pueden chequear, 2.2. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto de la ciudad de Madrid en cultura? 2.1. 2.1. París tiene el 4.1, pero le tiene que desglosar deporte, vida social, no sé por qué le han puesto vida social. Habría que, por ahí algún diputado podrá explicar ahí qué raviolito se creó, que no. Deporte, vida social, juventud. Si se resta esto, París, que la mitad de su presupuesto de cultura es para cuidar el patrimonio. Uno toca una piedra, se cae, hay 2000 años de historia, viene un agente de policía, se lo lleva preso. Bueno, 2.5. ¿En qué está alejado la ciudad de Buenos Aires de los parámetros que se le dedica a cultura presupuestariamente en el mundo? ¿Sabe cuánto tiene San Pablo? 1.1. Seúl, vámonos a otro lado, ¿no? BTS. Seúl, 1.3. ¿En dónde está mal la ciudad de Buenos Aires? Pero ahora vamos a compararnos con el interior, presidente. La nación le dedica a cultura 1.4, ¿no? Incluyendo el CCK, que es hermoso. 1.4. Santa Fe el 0.25. Mendoza el 0.30, estoy diciendo, 0.31. Chubut 0.2. Formosa 0.2 y pico. San Juan 0, y sigo. Y la provincia de Buenos Aires, que en muchas cosas no tiene mucho para envidiarle a la ciudad de Buenos Aires. Es una provincia que tiene uno de los 3 suelos más maravillosos del mundo, los mejores campos de la Argentina, del mundo, junto con Ucrania y junto con la llanura del Mississippi, que tiene grandes ciudades, que tiene ciudades turísticas, le aplica el 0.23, ¿no? El 0.23. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cómo no vamos a hacer comparaciones, señor presidente? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Ya me termine, ya termino, no se ponga mal. Además hay un error. La cultura en el mundo se financia de otra manera. La cultura del último tercio del siglo XX y este que estamos transitando no se financia como con las ideas que tenía la generación del 80. Entonces venía Sarmiento y decía, vamos a hacer un zoológico. Entonces Mitre para competir decía, vamos a hacer liceos en todas las capitales de la provincia. Entonces venía otro, vamos a hacer una estatua y vamos a hacer el mejor cementerio. Todavía estamos disfrutando algunas de esas cosas. Pero hoy, en la cultura, lo que existe es el Estado trabajando, quiero que no se ofenda a alguno por decir esta palabra, con las industrias de la cultura. No nos volvamos locos, es el ticket que sacamos para ir a ver un recital o a la obra de teatro. Son privados, ¿sí? Están buscando una oportunidad en esta ciudad y no en otra, en esta ciudad. Y también a la cultura emergente e independiente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un Estado? Tiene que seguir invirtiendo, por eso estamos a la altura de París o de Madrid o de Londres, pero también tiene que tener empatía. Tiene que tener acompañamiento, lo que nosotros hicimos durante la pandemia. Y además, ¿sabe qué? Tiene que tener pluralidad. No tener gente de la cultura adicta a un gobierno. Y este es un gobierno plural. Eso es lo que hay que discutir de cultura. Y habría que decírselo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que con tantas posibilidades le dedica tan poco a la cultura. Así que, señor presidente, estamos en presencia de un presupuesto que tiene un gran equilibrio. Por un lado, robustez, consistencia, números y proyecciones absolutamente razonables. Y por el otro lado, la transformación no para, por más que no le guste a algunos. Son las dos cosas. Por eso es que lo vamos a votar favorablemente. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Cortina.